Dios te bendiga, buenas tardes, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres. Hoy quiero compartir con ustedes precisamente la palabra en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Más bien temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. La palabra de Dios nos habla acerca de no hay que temer precisamente. Hay cosas que van a acontecer y van a suceder en nuestros días y realmente no podemos detener cosas que van a suceder y que van a pasar en la vida, nuestro entorno. En otros lugares a veces el temor es a causa de la delincuencia, a causa del narcotráfico, las extorsiones, los secuestros. Y son temores donde tiene que aumentar la fe de alguna otra manera, porque es difícil vivir en ese lugar, en esa área. Y eso lo podemos ver en México, en otros países, en Venezuela, donde prácticamente la única esperanza es Dios. Tenemos que aprender que en medio de cada circunstancia al que realmente debemos de temerle no es por la circunstancia que estemos pasando, que estemos viviendo en nuestro entorno, sino que tenemos que temer realmente a aquel que nos dio la vida, sabiendo que si nosotros hacemos las cosas bien, y es que cuando nosotros nos apartamos de Él, o más bien dicho, cuando Él se aparta de nosotros, entonces ahí sí está más difícil. Porque una vez cuando nosotros nos apartamos, bueno, Dios tiene misericordia, Dios es paciente, dice en el Salmo 103:8, clemente, misericordioso. Salmo 103:8 dice, clemente, misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Cuando Él se aparta, cuando nosotros nos apartamos, creo que todavía, de manera de pensar, Dios tiene misericordia. Pero cuando Él se va, lastimosamente ya no hay misericordia. Y un lugar sin la presencia de Dios, si se aparta Dios, es lo más difícil que puedes ver o experimentar en la vida real. Tenemos la historia de Saúl. Por más que Saúl buscó a Dios, lastimosamente la presencia de Dios se había apartado de él. Todo el tiempo que él estuvo viviendo ya sin el respaldo de Dios, su vida eran temores, miedos, ansiedades, porque el temor hacia unas cosas no es malo que lo tengamos, porque tenemos un respaldo de decirle, Señor, ayúdanos, guárdanos, protégenos. Pero si nosotros nos empezamos a olvidar de que el que nos guarda y nos protege, y pensamos que al tomar nuestras decisiones le agradan a Dios, por eso es necesario que nosotros le pidamos, le oremos a Dios que cada decisión que tomemos esté dentro de la voluntad de Dios, para evitar muchas cosas, errores, metidas de pata y etcétera. Pero cuando nosotros lo hacemos, Dios nos va a dar la dirección, Dios nos va a ayudar, porque eso nos va a hacer constantemente a buscarle, a pedirle a Dios dirección. Es bueno que haga esto, es bueno que no haga esto, es bueno que haga esto. Y por eso es necesario que en toda nuestra vida pidámosle a Dios siempre eso, la dirección. Y sobre todo dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pedirle esa sabiduría de parte de Dios, que nos guíe, que nos ayude. Y por eso dejó al Espíritu Santo en nuestras vidas, que hoy está con nosotros, para recordarnos, para enseñarnos las cosas que debemos hacer. Por eso es necesario pedir siempre la dirección y
y el Espíritu Santo va a obrar en nuestras vidas, sabiendo que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Por eso yo te insto, y dice la palabra de Dios más: el Consolador, el que el Padre enviara en mi nombre, ese les enseñará y os recordará todas las cosas que yo les he dicho y les he enseñado. Todas las cosas que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, a través de lo que nos dice constantemente. Por eso es necesario que nosotros constantemente perseveremos en hacer lo correcto, lo que le agrada a Dios. Y eso, realmente eso no lo vas a encontrar en un libro escrito por alguien. Son ayudas, no lo vas a encontrar en algún programa social. No, realmente lo vas a encontrar en la Biblia. No hay otro lugar. Realmente la Biblia te va a enseñar qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Podemos ir con el tío, con el vecino, con los papás o con la mamá, y ellos te van a dar un punto de vista en donde van a decir: esto es lo bueno, esto es lo malo, esto es lo bueno, pero delante de Dios no sabemos si está bien. Por eso realmente donde tú vas a encontrar qué es lo bueno y lo malo, dentro de la palabra de Dios. Porque nosotros podemos dirigir o podemos decirte entre cosas, si sí o no, pero realmente en la palabra está todo enseñado. Y cuando digo todo es porque todo está ahí. Y Dios te enseña hasta lo más simple. Que si es bueno tatuarte, bueno, en la Biblia aparece. Y por eso es necesario que nosotros leamos. Y Dios no nos va a condenar por hacer cosas que tal vez nosotros hagamos, sino que nosotros mismos nos condenamos. Por eso la palabra dice que lo que nosotros sembramos, eso es lo que nosotros cosechamos. Yo te insto que en este diario vivir tú no te dejes llenar por el temor, por el ámbito que estés viviendo, en medio de las circunstancias que estés pasando, sino que realmente te pongas en las manos de Dios y le digas: Señor, aquí estoy, enséñame a hacer tu voluntad. Lo más importante es que tú no te apartes de mí y que haga lo que a ti te agrada conforme a tu voluntad, sabiendo que la búsqueda de Dios es continua. Los discípulos, en el tiempo cuando ellos vivieron la persecución, ellos, a pesar de la persecución que les quitaban la vida, ellos se congregaban, ellos buscaban un lugar y unánimes glorificaban a Dios. Y hoy todavía se ve en estos tiempos en China, donde a veces es por causa del gobierno chino, no les dejan predicar el evangelio y lo hacen a escondidas, donde de alguna otra manera tienen que hacerlo por grupos, pero se congregan, buscan a Dios. En el Medio Oriente también lo mismo, donde pueden perder la vida a causa del evangelio. O sea que a lo que yo voy, no importa en la circunstancia que estemos viviendo, en el entorno que estemos viviendo, tenemos que seguir buscando a Dios, porque ese es el anhelo de Dios. Porque cuando hay esa coinonía entre hermanos, esa parte fundamental de un solo sentir, un solo pensar, de buscar a Dios, va fortaleciendo también nuestra fe. Y eso es lo que Dios nos insta, nos demanda constantemente, de que lo busquemos. No solamente nosotros, sino también en momentos difíciles, estar siempre fortaleciendo la fe con aquellos que también necesitan fortalecerse. Por eso yo te insto que en estos tiempos es momentos de congregarnos aquí en Estados Unidos. No le tengamos temor a esas malas noticias, sino sigamos dando las buenas noticias de salvación, que Cristo vino a salvar, vino a libertar al pecador, al cautivo, a dar vista a los ciegos, a sanar a los enfermos, a sanar los matrimonios, los hogares, a libertar a los que están atados en vicios, etc. Dios te bendiga y nos vemos hasta el próximo video.